Buenas tardes, profe. Nosotros somos el grupo número 5 y le vamos a hablar sobre la enfermedad periodontal en pacientes incompetentes e inmunodeficientes. En este caso, cáncer, diabetes y VIH. ¿Qué son las enfermedades periodontales? Las enfermedades periodontales es una patología localizada que afecta la encía de las estructuras del soporte de los dientes y son provocadas por bacterias. Forman una bolsa periodontal, destrucción del tejido conectivo, reabsorción del hueso alveolar. Es una patología multifactorial, es decir, depende de varios factores para que se dé. Uno de ellos es el agente microbiológico, el factor ambiental y las características del hospedador. El deterioro del sistema inmune por disminución de linfocitos T, CD4, compromete las defensas del huésped. Estos microorganismos causales y sus características son los siguientes. Periodontopatógenos. Son procesos periodontales donde se aíslan las bacterias típicas, esclarecimiento de los factores de virulencia, determinación de patogenicidad bacterianos. Y son las siguientes bacterias. Actinobacillus actinomycetemicotimas, porfiromonas gingivales, prebotelas y treponemas. Son las principales bacterias o periodontopatógenos que causan la enfermedad periodontal. Periodontopatógenos y sus características. Actinobacillus actinomycetemicotimas. Más importantes del género Actibacillus. Existen 5 serotipos en base a las diferencias en su pared bacteriana. Están los siguientes: el bacilo corto, el gram negativo, inmóvil, sacarolítico, anaeróbico facultativo y crece en medios que contengan sangre y agar. Se aísla ocasionalmente de la mucosa yugal, lingual y en la placa subgingival. Los factores de virulencia, ¿cuáles son? Las endotoxinas, las fimbrias, produce leucotoxina, epiteliotoxina, colagenasa, factores inhibidores de la función leucocitaria, proteasas. Periodontopatógenos y sus características. ¿Cuáles son las características de poriformonas gingivales? Porfiromas gingivales. Son cocobacilos capsulados e inmóviles, fimbriados, gram negativos, anaeróbicos estrictos, asacarolíticos, productores de un pigmento negro característico en agar y en sangre. Crecimiento favorecido por una protofilina. Son sensibles a las sales biliares, se aíslan de la saliva, lengua, amígdalas, placa dental y otros sitios de la boca. Se les relaciona con la periodontitis crónica y sus formas refractarias. Los factores de la virulencia son las fimbrias, la cápsula, la endotoxina, la hemaglutina, las colagenasas y las inmunoglobulinasas. Las prebotelas. Las prebotelas son concobacilos, pleomórficos, gram negativos, anaeróbicos, estrictamente capsulados, fimbriados, sensibles a las sales biliares y moderadamente fermentativos. Pueden producir un pigmento negro en agar y en sangre. Están muy elevadas en periodontitis crónica. Buenas, mi nombre es Glaymar Contreras y yo les voy a hablar sobre la diabetes, el VIH y el cáncer en pacientes con periodontitis. La diabetes es la enfermedad endocrina más frecuente e incluye un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la elevación de los niveles de glucosa en sangre, acompañados de complicaciones a largo plazo. Puede ser clasificada en 2 categorías: la diabetes tipo 1 insulino dependiente y diabetes tipo 2 insulino no dependiente.
Tipo 1 se debe a la destrucción de las células betas de los islotes del páncreas, dando como resultado niveles plasmáticos de insulina bajos. El inicio normalmente es antes de los 40 años de edad, puede ser agudo, con C y pérdida de peso. La enfermedad se controla mediante inyecciones diarias de insulina. La tipo 2 apareciendo en individuos de edad media como resultado de una utilización defectuosa de la insulina, siendo los niveles plasmáticos de insulina valores absolutos normales o altos. Estos pacientes controlan la hiperglucemia mediante dieta o hipoglucemiantes orales. El VIH o el virus de la inmunodeficiencia humana puede tener influencia a nivel periodontal. El deterioro del sistema inmune por la disminución de los linfocitos TCD4 puede comprometer las defensas del huésped a nivel sistémico, por lo que se puede aumentar la susceptibilidad a padecer diferentes patologías en la cavidad oral. La enfermedad periodontal en pacientes con VIH positivo influye en la microbiota subgingival, aumentando el riesgo de padecer periodontitis. La presencia de otros factores podría favorecer la aparición de patología o incluso agravar independientemente de la presencia del VIH. La periodontal en pacientes con cáncer. Padecer una enfermedad de las encías aumenta la probabilidad de desarrollar tumores cancerosos relacionados con un sistema inmunológico débil. Los investigadores realizaron un seguimiento de más de 73.000 mujeres posmenopáusicas que habían participado en un estudio observacional y en las que no se había detectado un tumor mamario. Actualmente, de ellas, el 26.1% tenía una enfermedad periodontal, cuya incidencia variaba de si la mujer era fumadora o no. Tras un tiempo medio de seguimiento de 6 a 7 años, 2.124 mujeres fueron diagnosticadas de un cáncer de mama y al cruzar los datos vieron que el grupo de riesgo era de 14% mayor entre las mujeres que tenían enfermedad periodontal. Buenas, mi nombre es Gabriel Contreras y yo les voy a hablar sobre la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es causada por la acumulación de la placa bacteriana en los dientes, la cual ella nos puede inducir a una inflamación de los tejidos. En el siglo XIX, un famoso bacteriólogo alemán llamado Roberto Koch nos marcó una serie de pautas para decir la etiología de las bacterias de alguna de estas enfermedades, las cuales él postuló como Koch. Estas enfermedades son, como punto número 1, el microorganismo se debe encontrar en gran cantidad en la zona activa afectada, es decir, que para que estos microorganismos sean postulados como periodontopatógeno, se debe producir en gran cantidad y de manera constante como una patología, para que así ellos puedan ser una patología específica. Como punto número 2, la eliminación de los microorganismos deberá producir la remisión de la afección. Como punto número 3, los microorganismos deberán poseer suficientes factores de virulencia. Y como punto número 4, debe existir una respuesta inmune, por lo que la bacteria implicada debe ser capaz de alterar de manera notable al organismo para que reaccione la estimulación de la respuesta inmune. Es decir, la zona al ser afectada debe ser infiltrada con múltiples células defensivas tipo macrófagos, que son las células del sistema inmunológico, con la generación de anticuerpos, así como también la producción de interleuquinas, que además deben encontrarse allí células fagocitadas. Etiopatogenia de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una de las enfermedades más frecuentes, que posee un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la elevación de los niveles de glucosa en sangre. Este es acompañado de complicaciones a largo plazo y se clasifican en dos categorías. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es la insulina dependiente y la diabetes tipo
tipo 2 es la insulino no dependiente. La diabetes tipo 1 se debe a la destrucción de etiologías autoinmunes de las células beta de los islotes del páncreas. Esto es dado como resultado que el núcleo plasmático de insulina es bajo. El inicio normalmente de esta enfermedad es antes de los 40 años. Pueden ser sus síntomas agudos, las cuales pueden producirse poliuria, polifagia y pérdida de peso. Esta enfermedad se controla mediante inyecciones diarias de insulina. Es inestable en episodios de cetoacidosis. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que se da en la edad media entre niños, adolescentes o jóvenes. Es como resultado del defecto de la insulina en la persona. Esta enfermedad se controla mediante dietas o hipoglucemias vía oral. Los pacientes que presentan la diabetes tipo 2 son propensos a presentar obesidad. Un número de estudios epidemiológicos nos cuentan que han encontrado gran porcentaje de pacientes que presentan periodos. ¿Cómo el virus de inmunodeficiencia humana puede influir en la microbiota subgingival, aumentando el riesgo de padecer periodontitis? La enfermedad periodontal y el virus de inmunodeficiencia humana tienen influencia a nivel periodontal por el deterioro del sistema inmune, que causa la disminución de los linfocitos TCD4 positivo, que pueden comprometer los diferentes defensores huésped a nivel sistemático, aumentando la susceptibilidad a padecer diferentes patologías en la cavidad oral. Como último punto, la enfermedad periodontal en pacientes con cáncer. Los investigadores de la Universidad Buffalo de los Estados Unidos han determinado que la enfermedad periodontal se asocia con mayor riesgo en personas con cáncer de mama. Mujeres posmenopáusicas que participaron en un estudio de observación oral en las que no se habían destacado un tumor mamario. De ellas, un 26,1% tiene una enfermedad periodontal. Buenas noches, yo soy Karen Ávila y les voy a hablar sobre la respuesta inmunológica de la enfermedad periodontal en personas que padezcan de diabetes. Como lo dijeron mis compañeras, la diabetes es un conjunto de desórdenes metabólicos en los que hay una inadecuada función de la insulina, que provoca una hiperglicemia crónica con diversas manifestaciones en todos los órganos, incluyendo la cavidad bucal, siendo la manifestación bucal la más prevalente y reconocida de esta enfermedad. Ahora bien, este trastorno puede deberse a varias causas. En primer lugar, las células beta de los islotes de Langerhans, localizados en el páncreas, no producen la insulina. Segundo, la secretan en pocas cantidades. Y por último, existe una resistencia de las células del organismo a esta hormona, que es la insulina. Dichas perturbaciones se produce un aumento de glucosa en ayunos. Y entonces, cuando esta hiperglicemia se torna crónica, puede producir una serie de complicaciones graves en todos los órganos y sistemas, especialmente en el cardiovascular, ocular, neurológico, renal y la cavidad bucal principalmente. Clasificación de la diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que es la que se presenta generalmente en niños y en jóvenes, pero también se puede encontrar en personas mayores de 30 años. Este tipo de diabetes tipo 1 se caracteriza por una destrucción inmune de las células del páncreas, las cuales son las encargadas de la producción de la insulina, por lo que se genera una insulinopenia. La diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes más común que existe, afecta a un 90 y 95% de las personas. Este tipo de diabetes generalmente se presenta en personas mayores y sobre todo en aquellas personas obesas o que tienen un porcentaje de grasa corporal alto. Este tipo de diabetes se caracteriza por la resistencia a la insulina o la disminución en su producción.
Manifestaciones bucales y la diabetes. Tenemos que la diabetes ha demostrado tener varios grados de complicaciones, tanto en los sistemas como en la cavidad bucal. Como pueden ver, Murra establece que las manifestaciones bucales más frecuentes en los pacientes diabéticos mal o no controlados son caries dental, alteraciones del gusto, serostomía, cicatrizaciones prolongadas y lesiones de la mucosa oral como quelitis comisural, candidiasis, estomatitis subprotésica, herpes simples recurrentes y aftas menores. Todas ellas son causadas por el estado inmunocomprometido propio de la diabetes. Y la reducción del flujo salival debido al uso de los hipoglicemiantes orales. Sin embargo, la manifestación más prevalente y reconocida en la diabetes es la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales comprenden un grupo de patologías de carácter inflamatorio del periodonto y de causa infecciosa, es decir, inducidas por la acumulación de microorganismos, principalmente bacterias, que son o a su vez provocan la activación del sistema inmunológico para poder combatir dicha infección. Inicialmente se presenta una inflamación gingival en la cual, si no se eliminan los factores etiológicos, la respuesta inmunológica será más compleja y se alterará el metabolismo de los tejidos periodontales, lo que producirá pérdida del soporte periodontal. La respuesta inmune en la periodontitis. La respuesta inmune ha sido uno de los pilares fundamentales donde se basó el concepto de patogénico de esta enfermedad periodontal. En la década de los 90 se postuló que las bacterias son esenciales para el inicio de la enfermedad periodontal, pero que existen factores como el tabaquismo y los de índole genética que pueden ser determinantes de la expresión clínica y severidad de los distintos tipos de periodontitis. Las bacterias causan la destrucción tisular activando diversos componentes del sistema inmune del paciente, jugando no solo la función de protección, sino de defensa al mismo tiempo. Les voy a hablar sobre la respuesta inmune. La respuesta inmune se produce durante las primeras 24 horas, cuando inicia el proceso inflamatorio debido a la alta acumulación de placa en el tejido gingival de la superficie del diente. Las células comienzan a producir interleucina y factor de necrosis tumoral para generar cambios vasculares como permeabilidad y para que comience a expresar proteínas de adhesión celular que faciliten la salida de los polimorfonucleares por otro lado. También producen interleucina que actúan como sustancias quimiotácticas. Esta permeabilidad aumentada permite que haya un aumento en la salida de líquido con todos los anticuerpos y las diversas sustancias que éste posee hacia el surco y además migren más fácilmente los polimorfonucleares. Después de 4 días de iniciar el depósito de placa, comienza la llamada lesión temprana, que es la que se caracteriza porque continúa la permeabilidad vascular, comienza la apertura de nuevos vasos capilares que estaban inactivos, lo que hace que la encía comience a tomar el tono característico rojo de la inflamación. Aquí ya no solo predominan los polimorfonucleares y macrófagos, sino que comienza a haber un aumento de linfocitos de CD4, los cuales se encargan de producir interleucina 2 que mejoran la actividad de los polimorfonucleares y macrófagos y contribuyen a la producción de inmunoglobulina G. Posteriormente comienza a haber pérdida de colágeno para permitir una mayor área al infiltrado inflamatorio. En la lesión establecida y avanzada hay características similares, una de las cuales es que hay un aumento de microorganismos anaerobios y gram negativos, como P. gingivales, T. forsythia y T. denticola. Esta microbiota más compleja hace que se aumente el proceso inflamatorio con destrucción tisular para que el epitelio del surco comience a migrar hacia el tejido conectivo y en sentido apical sobre la raíz. Estos procesos inducen a la formación de la bolsa periodontal y la pérdida de inserción.
El epitelio de la bolsa es aún más permeable por sufrir de ulceraciones, lo que permite fácilmente la entrada y salida de sustancias hacia el tejido conectivo. Cuando ya hay una bolsa periodontal, la respuesta inmune es primordialmente adaptativa, es decir, comienza a haber un aumento de linfocitos B, células plasmáticas, linfocitos Th1 y linfocitos Th2, que favorecen la producción de inmunoglobulinas, además de la supresión de macrófagos. Pero la gran diferencia está entre las adhesiones es que en la periodontitis avanzada ya comienza pérdida de inserción, es decir, la lesión no solo está en el tejido gingival, sino que afectó en tejido lateral y apical el tejido conectivo del aparato de inserción del diente, en este caso la encía. Esto se debe a la constante producción de factor de necrosis tumoral, que es TNF, y a los linfocitos TCD4, los cuales son agentes determinantes para la producción de osteoclastos, que son los que, como todos sabemos, se encargan de la destrucción ósea. ¿Qué relación tiene la diabetes con la enfermedad periodontal? Existen diversos estudios que comparan la prevalencia e incidencia de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos y no diabéticos. La mayoría de los resultados establece que los diabéticos tienen mayor frecuencia y severidad de la enfermedad periodontal. Un estudio prospectivo transversal realizado en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Facultad de Odontología en Estados Unidos comparó el estado periodontal de 118 pacientes diabéticos con 115 no diabéticos de la misma edad. Obtuvieron resultados con diferencias significativas en los siguientes parámetros: índice de placa, índice gingival, sangrado al sondaje, profundidad al sondaje, pérdida de inserción y pérdida de dientes. Esto arrojó como conclusión que la diabetes afecta de manera significativa todos los parámetros de medición para la enfermedad periodontal. En la búsqueda de esta relación diabetes-enfermedad periodontal surgieron varias hipótesis. La primera, la diabetes como factor de riesgo para la aparición y progresión de la periodontitis. Segundo, la infección periodontal como agravante de un escaso control glicémico. Y por último, la existencia de una relación bidireccional entre ambas. Con respecto a la primera de las teorías anteriormente mencionadas, es decir, diabetes como factor de riesgo para la aparición y progresión de la periodontitis, existe el consenso de que en el tejido periodontal siempre hay una leve respuesta inflamatoria a los microorganismos presentes y que es necesaria cierta susceptibilidad del huésped para el desarrollo de esta enfermedad y progresión de esta misma. Entre estos factores de riesgo se encuentra la predisposición genética, los cambios hormonales, el estrés, ciertos medicamentos, el consumo de cigarrillo, y dentro de los más importantes está la presencia de enfermedades sistémicas, principalmente la diabetes mellitus, como estamos hablando. Esta enfermedad genera muchos cambios que producen un progreso mucho mayor de la enfermedad periodontal. Entre estos se encuentra el cambio cualitativo en la microflora, debido al aumento de la glucosa en el fluido crevicular y la sangre. Esto genera un cambio en el medio que favorece los factores de virulencia de los patógenos bacterianos, entre los que se encuentran principalmente el microorganismo Captinocynopaga vibrios, anaeróbicos y especies de Actinomyces. Esto ocurre principalmente en los pacientes con niveles de glucosa mal controlados. Por otro lado, este estado de hiperglicemia crónica presente en la diabetes genera una alteración en el metabolismo del colágeno, ya que hay un aumento en la acumulación de los productos terminales de la glicosilación avanzada. Este aumento va a generar que el colágeno no pueda renovarse en índices normales, y al no poder hacerlo, el paciente va a tener un colágeno menos resistente a la destrucción por infecciones. Y por último, hay una alteración en la línea de defensa primaria, es decir, los linfocitos polimorfonucleares, PMN, principalmente monocitos y macrófagos,
Esta modificación altera la quimiotaxis, la fagocitosis y la adherencia, permitiendo así que los patógenos periodontales proliferen sin resistencia inmunológica. Finalmente, estas alteraciones en el sistema van a permitir el establecimiento de una microflora patógena subgingival, especialmente bacterias gram negativas, convirtiendo bolsas periodontales en un sitio crónico de infección, en el cual la respuesta inmune provocará activación y secreción local de mediadores inflamatorios, como interleucina beta, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral e interleucina 6. Estos mediadores, por un lado, van a inducir la destrucción del tejido conectivo y el hueso alveolar, característico de la enfermedad periodontal, y por otro lado generarán una resistencia a la insulina, provocando una hiperglicemia y glicosilación. Como conclusión, tenemos que la diabetes sigue siendo una de las enfermedades con prevalencia mundial y local. El mal control de esta enfermedad puede tener repercusiones en diversos órganos y tejidos, siendo uno de los más afectados e importantes el periodonto en la cavidad bucal. Por esto, el control de esta enfermedad es de gran importancia para el odontólogo al momento de tratar a un paciente que se encuentra afectado periodontalmente y a su vez que también padecen de diabetes. Gracias. ¿Cómo sería entonces la evolución de la enfermedad clínica o la periodontitis hacia un segundo plano? Tenemos que la enfermedad periodontal es la siguiente etapa de una parte más grave del desarrollo púlpito, o es cuando la pulpa ya está muerta y entonces la infección ya se metió en el tejido del diente y va más allá de los conductos radiculares. Como resultado de el ápice de la raíz o en el ápice de la raíz se va a formar un absceso periodontal, síntoma entonces del dolor, y este se va a ver reforzado cuando se toca el diente o cuando se muerda objetos duros. Tenemos que es una enfermedad de las encías y se asocia con la inflamación de los ligamentos situados entre las paredes del agujero y entre la raíz del diente. Y a menudo se va a presentar una complicación o se presenta a raíz de una complicación o de una pulpitis cuando estas hayan sido olvidadas o descuidadas en las piezas dentales. Como principal causa de esta enfermedad periodontal, entonces tenemos que es una infección, por lo menos en esta lesión que ya está expuesta a toxina. Entonces sería que cuando la infección va a penetrar en la encía, la pulpa afectada no va entonces a servir como una barrera en este caso. Entonces las bacterias van a penetrar con mucha más facilidad al ápice del diente, entonces va a afectar pues al tejido circundante. Tenemos que dentro de estas enfermedades periodontales, cuando ya van a la clínica, se encuentra la periodontitis crónica. Esta tiene unos signos clínicos característicos de la periodontitis, que incluyen la pérdida de inserción clínica, la pérdida del hueso alveolar, formación de bolsas periodontales, inflamación gingival. Además, esto se puede asociar a un sobrecrecimiento de la recesión gingival, así como también un sangrado en sondaje, movilidad dentaria aumentada, va a haber supuración, incluso pudiera ser la pérdida de las unidades dentales. En los casos de la periodontitis crónica tenemos que esta infección va a progresar de manera continua según unos picos de actividad. Tenemos que según su extensión puede ser una parte localizada, que si están afectados menos del 30% de las unidades de las localizaciones, y una generalizada que es más del 30% de las unidades afectadas. Según su severidad se va a dividir en tres grupos, en tres tipos: periodontitis suave, periodontitis moderada y periodontitis severa. La periodontitis suave es cuando ocurren pérdidas de la inserción clínica de 1 a 2 milímetros. La periodontitis moderada es cuando ocurre pérdida de la inserción clínica de 3 a 4. Y periodontitis severa es ante pérdidas de inserción clínica mayores o igual a 5 milímetros. Ok, periodontitis agresiva. Los rasgos más comunes de esta enfermedad, de esta periodontitis agresiva en pacientes, va a ser que pacientes que, salvo por la presencia de esta enfermedad periodontal, estén sanos.
aquellos que tengan una pérdida de inserción, aquellos que tengan destrucción ósea y antecedentes o predisposición familiar con respecto a esta enfermedad. Otros rangos más generales, pero no universales, son la cantidad de depósitos microbianos que existen inconscientemente ahí y que van a agravar o van a darle severidad a la enfermedad. Cuando hayan proporciones elevadas de actinobacilos, de actinomycins, de porfiromonas gingivales y anomalías fagocitorias, fenotipos de macrófago que tengan hiperrespuesta con niveles elevados de prostaglandina. ¿Okay? Entonces van a existir dos tipos de periodontitis agresiva. Existen dos tipos de periodontitis agresiva, una es la localizada y una es la generalizada. La localizada tiene una respuesta elevada a anticuerpos frente a los agentes infecciosos y clínicamente se va a caracterizar por las pérdidas de inserción interproximal entre los primeros molares e incisivos, o al menos en 2 dientes permanentes, uno de los cuales puede ser un primer molar y no va a incluir más de 2 dientes que no sean los primarios, pueden ser molares o incisivos. Luego está la generalizada. La generalizada se suele presentar en pacientes con menos de 30 años, aunque puede aparecer con edades superiores. Y la respuesta de esta enfermedad o de este tipo ante los anticuerpos va a ser pobre. Y van a existir episodios de pérdida de inserción que va a afectar por lo menos a 3 dientes permanentes diferentes y puede ser de primeros molares e incisivos. ¿Ok? Luego están las enfermedades periodontales necrotizantes. Una de estas puede ser la gingivitis ulcerativa necrotizante o el GUN. Esta se va a diferenciar del resto de las enfermedades gingivales por presentar necrosis interdental gingival, con papilas ulceradas, con sangrado gingival y dolor. Y este dolor va a ser la principal característica de esta entidad, que, elevada su intensidad, va a llevar al paciente a buscar un tratamiento. Otros signos y síntomas de esta enfermedad son la presencia de linfadenomas, como puede ser fiebre, halitosis, malestar general y episodios que se pueden resolver tras varios días de tratamiento. También existen una serie de factores que predisponen a la aparición de esta enfermedad a pacientes que estén inmunosuprimidos o aquellos que consuman tabaco, que hayan sufrido un traumatismo o que presenten una malnutrición, además de que hayan tenido ya una gingivitis previa, ¿ok? Luego está la periodontitis ulcerativa necrotizante o el PUN. Esta es una infección gingival caracterizada por una necrosis del tejido gingival, del ligamento periodontal y del hueso alveolar y suele presentarse en sujetos o en pacientes que estén también inmunosupresivos. La gingivitis ulcerativa necrotizante y la periodontitis ulcerativa necrotizante pueden actuar los dos en la misma infección, pero existe una única diferencia, es que la gingivitis ulcerativa necrotizante solo se limita a la encía, mientras que la periodontitis ulcerativa necrotizante va a incluir todo el aparato. Accesos periodontales. Okay, tenemos que los accesos periodontales es una infección purulenta localizada en los tejidos periodontales que puede ser conllevar o puede pasar luego de una periodontitis moderada o de una periodontitis severa. Y se caracteriza por la inflamación, por la supuración, por el enrojecimiento, por la extrusión del diente implicado y además va a ser sensible a la percusión. ¿Ok? Además, a veces va a aparecer una ligera elevación en la temperatura. Estos abscesos se van a clasificar en absceso gingival, que esta lesión va a estar localizada, va a ser dolorosa, va a ser rápidamente expansiva y que va a afectar un margen gingival a la papila interdental. Suele ser una respuesta inflamatoria aguda de la encía a un cuerpo extraño, inducido en la encía, ¿ok? Luego está el acceso periodontal, que este va a darse a la acumulación localizada de pus en la pared gingival de la bolsa periodontal, ¿ok? Además va a originar una destrucción de la inserción de fibras colágenas y la pérdida del hueso alveolar. Además también suele estar asociado a la existencia de bolsas periodontales turtosas, furcas afectadas o defectos intraóseos. Okay, luego está el absceso pericoronal, que este va a ser la acumulación localizada de pus en el tejido gingival que va a rodear la corona del diente
y esto va a pasar en aquellos dientes que no han erupcionado completamente, así como el tercer molar. Entonces este tejido gingival va a aparecer rojo e inflamado y los pacientes pueden incluso encontrar dificultades para tragar. Por último, vamos a hablar de las lesiones periodontales endodónticas, que estas son infecciones de origen periodontal o endodóntico que pueden causar un incremento en la profundidad de sondaje en los dientes adyacentes. Puede incluir también inflamación, sangrado en el sondaje, supuración y formación de fístula. Además de sensibilidad a la percusión, incremento de la movilidad de dientes y pérdidas óseas angulares, además de que van a presentar mucho dolor. Pues gracias.